Ok, muy bien, creo que ya todo está en orden. Entonces vamos a comenzar este webinario, Atracción de Talento para la Expansión. Muy bien hecho nuevamente a los que están conectados y empecemos de una vez con este contenido. Vamos a estar hablando de dos tipos de oferentes y algo que nosotros aquí en Academia llamamos entrevista por botón. Entrevista por botones para poder nosotros obtener el mejor equipo, un equipo de personas que trabajen por un propósito real, que trabajen por un propósito de supervivencia, un propósito constructivo y que no sean los que justamente están frenando, ¿no?, la carreta o los que están frenando la operación. ¿De acuerdo? Entonces, como sugerencia, les pido que sus unidades de atención no se vayan ni al pasado ni al futuro, sino que estén aquí, en tiempo presente, que estén conectados con el ahora, ¿de acuerdo? Si tienes alguna aplicación abierta, sé que esto que estoy solicitando a veces no es fácil, pero que te pueda jalar esas unidades de atención, o dicho de una forma más simple, que te pueda distraer. Yo digo que vamos a durar unos 45 minutos aquí dando contenido importante y te recomiendo que cierres esas aplicaciones para que puedas sacar lo mejor de este contenido. Entonces, preparados, preparadas, pues iniciamos. Aquí la pregunta básica es, ¿por qué es importante que un ejecutivo domine técnicas para reclutar y seleccionar personal para expandir su empresa? Si yo hago esta pregunta, pueden existir diferentes tipos de respuestas. Y esas respuestas siempre nos van a llevar a, a un punto, ¿no? Se necesita gente que trabaje con conocimiento sobre su puesto y que no todo es el conocimiento de su puesto, sino que también tenga la actitud correcta y la intención correcta de usar ese conocimiento a favor del crecimiento de tu empresa. Hace poco he estado siguiendo yo a un gurú de este tema de recursos humanos y me encantó voy a parafrasear un poco, me encantó un artículo donde él decía que a veces cuando hacemos perfiles de puesto, cuando capacitamos al personal, lo hacemos desde un punto de vista que tenga que ver con la ejecución de sus deberes, pero muy pocas veces trabajamos en lo que es la actitud de nuestro equipo a favor de los propósitos de la organización y que se deja esto a un lado. Y me hace tanto sentido porque o nosotros, mejor dicho, tanto Abel como yo, que hemos estado entregando consultoría ya por varios años a empresas, vemos que la gente a veces tiene, decimos nosotros, otro pescado que freír. Tiene otros propósitos o no está claro realmente cuál es el objetivo, cuál es la finalidad, cuál es el producto final valioso de su puesto, de su división e incluso de la misma organización. Entonces aquí yo comparto este pequeño artículo que dice así: existen personas que pueden dañar potencialmente tu empresa y frenar su expansión. Por ello, hemos desarrollado un sistema para detectar a los malos candidatos. No desperdicies tiempo en integrar a tu empresa y capacitar personal que puede hacerte perder grandes sumas de dinero debido a su falta de profesionalismo, ética o compromiso. Las personas problemáticas no solo generan conflictos internos, sino que también ralentizan el progreso y la innovación, impidiendo el crecimiento y el éxito de tu empresa. Entonces, comienzo con esto que es un poco rudo. Hace ya menos de tal vez 48 horas que está aquí presente, tenía yo una conversación con el doctor Gerardo Díaz, que él tiene básicamente una empresa de transporte, empresas de tráiler, y justamente, ¿no? Doctor me había comentado que había reclutado a un operario, a un chofer que lo habían recomendado, ¿no? Lo habían recomendado y este chofer parece que no tenía las credenciales y terminó viéndose involucrado en un siniestro donde se vio también grandes pérdidas de dinero con respecto al vehículo. Gracias a Dios no hubo pérdidas humanas. Pero este puede ser un simple ejemplo de tantas cosas que pueden estar sucediendo dentro de la organización que causan que existan pérdidas, conflictos innecesarios de procesos, se desvirtúa la marca, el servicio, etcétera, etcétera. Entonces, tomando esto, quiero hablarles de este ciclo. Yo le llamo el ciclo de la rotación. Cuando nosotros trabajamos dentro de las organizaciones, nos vamos a enfocar específicamente en los primeros tres pétalos. Imagínate que esto es una rosa que te habla de un proceso y los tres pétalos son fundamentales para poder nosotros establecer un equipo, ¿no? Entonces, lo primero es reclutar, ¿sí?
fallamos en reclutar, seleccionamos a la persona incorrecta, seleccionamos a la persona que no nos conviene, reclutamos por personalidad y no por productividad. Y entonces, bueno, ahí ya hay una falla. Esa es la principal. Pero supongamos que sí, que tienes muy buen reclutamiento y que tu sistema para atraer talento a favor de la expansión de tu negocio está firme, está coherente y está sólido. Bueno, ahí no termina, porque luego viene algo que la mayoría de las empresas subestiman, que es la falta de inducción. La falta de inducción y capacitación inicial hacia el puesto y hacia la actitud de ese puesto. Una inducción dentro de la organización no es simplemente una bienvenida, no es simplemente decir vamos a darte un paseo y decirte dónde están las instalaciones, dónde están los baños, dónde está la cocina, dónde están las áreas. No, va más allá. ¿Qué puedes hacer tú como emprendedor, qué puedes hacer tú como dueño de negocio para que dentro de esa inducción puedas vender y enganchar los propósitos de la organización? Y que la persona también comprenda cómo la división o el propósito de su división y el propósito del puesto van alineados a el propósito general del equipo. Y luego viene algo que se llama la inducción específica. Supongamos entonces que recursos humanos sí hace una excelente inducción a la empresa, porque una cosa es la inducción a la empresa, otra cosa es la inducción al puesto. Entonces recursos humanos hace esa excelente inducción y se lo pasa al supervisor, al gerente o al encargado del área. Y él no sabe cómo establecer a esta persona nueva. No sabe cómo darle una inducción real al puesto. ¿Sí? Y entonces aquí ya en estos tres pétalos comenzamos a perder la batalla de crear un equipo de alto rendimiento. ¿De acuerdo? Entonces, cuando faltan estos tres pétalos, o mejor dicho, cuando fallan, generalmente suceden malos desempeños. Existen errores, poca integración, el desempeño es incorrecto y esto genera una frustración. Puede ser una frustración tanto para la persona que contratamos por el cual se va, o puede ser una frustración que usted tenga como dueño de negocio, por lo cual le da las gracias también a esta persona. Y aquí es donde comienza la rotación, perdemos personal. Pero yo estoy seguro que tú estás convencido en expandir la empresa de tu negocio, que esto es tu actividad, que quieres llevarla a nuevas alturas y necesitas gente. Entonces aquí viene la exigencia de personas. Pero si exigimos más personal y volvemos a fallar en reclutar y volvemos a fallar en la inducción en la empresa y volvemos a fallar en la inducción específica del puesto, esto se terminaría en un ciclo de nunca acabar. ¿Y cuál es el costo de tu empresa al seleccionar personas problemáticas? ¿Sí? ¿Cuánto puede? Déjate de las garantías sociales, déjate de los uniformes, déjate del tiempo que le das en la inducción. Uno de los costos que a veces no se mide cuando no sabemos reclutar es el veneno que puede dejar una persona problemática en el equipo. Hace unos años tenía yo un cliente donde realmente tenía una actividad de comercialización de agroquímicos y su equipo de venta era muy sólido. Y hubo una persona que se contrató que además de no obtener productos, de no obtener resultados y que fue colocado en el área comercial, le dieron las gracias, pero él ya había contaminado a gran parte de un grupo que estaba muy estable. Sí, por supuesto, podemos decir también que había una carencia de liderazgo, porque cuando el liderazgo es débil, las personas problemáticas utilizan esa gran habilidad para poner un poco al equipo en contra de los propósitos de la organización. Entonces, ese sería un costo que muchas veces nosotros ponemos nosotros en papel o en un cuadro. ¿Cuánto cuesta ese veneno? ¿No? Pueden pasar rápidamente, abandonar la organización, pero ahí dejaron sembrados las semillas de la discordia. Por eso aquí hay una frase que a mí me encanta de el señor L. Ronald Howard, que él dice, la producción mínima de una máquina es cero. Sí, es cierto. Usted tiene una engrapadora que está dañada, pues cero grapa. ¿Sí? O tienes una impresora que no funciona, pues cero impresiona. Pero esa es la producción mínima de una máquina. Pero luego dice que la producción mínima de una persona puede ir más allá de cero y hasta el infinito. O sea, una máquina es más predecible. Hay un error, no produce, pero una persona puede robar, una persona puede dañar un equipo, una persona puede desbaratar un tráiler, una persona puede distraer a la gente productiva, una persona... Entonces esto puede llegar hasta el infinito porque a veces hay errores que cometen errores humanos, entre comillas, que pueden costar, déjate de pérdidas materiales, incluso daños a la integridad de otras personas, o por qué no,
la vida. Entonces, veamos, dejemos esta foto. Él no está produciendo. Podemos decir que su producción es cero, ¿no? Pero a veces hay gente que dentro de la organización está distrayendo a los productivos, o está coqueteando, o está jalando la atención de los productivos. O simplemente gente que no sigue ciertos parámetros de seguridad, y eso sería menos cero, ¿de acuerdo? O como este caso que me encanta, vean esta foto al final. Esto sucedió en el Costeño, la que está en la parte inferior derecha. Estos se tomaron una foto mientras estaban orinando los chiles. Esto le costó a la empresa costeña un dineral, porque esta foto se hizo viral. Perdieron clientes, entonces fíjense, esto es lo que puede hacer una simple foto o una persona. Es por ello que la producción mínima de una persona puede llegar a ser menos cero y hasta el infinito, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estamos hablando de atraer talento, lo primero que usted tiene que tener como dueño de negocio, lo primero que usted tiene que tener como gerente, es que existen tres tipos, o mejor dicho, cuatro tipos de oferentes. ¿Qué significa oferente? Gente que está ofreciendo sus servicios o candidatos. Permítame nada más aquí. Gente, si me apoyas a apagar hay una pequeña micrófono que está abierto y se está entrando un pequeño ruido. Perfecto. Entonces, por favor, si puedes silenciar, gracias. Entonces, hay cuatro tipos de oferentes. Veamos, este dato es sacado de Performia, dice, en el lado derecho los talentos. Los talentos son el 20% que componen una organización. Son esas damas, esos caballeros de blanco, que de hecho son responsables incluso del 80% de los resultados de una organización. Necesitamos ese tipo de gente. Luego hay un gran grueso dentro de la empresa, que es el 60%. Y este gran grueso se necesita, se requiere. Sin embargo, pues no tienen ese nivel de compromiso, de autodeterminismo, de habilidades que pueden tener los talentos, ¿de acuerdo? Y luego en la parte izquierda hay un 20% de gente que es nociva, gente que es problemática. Y esto lo podemos dividir en dos. Hay un 17.5% de personas muy problemáticas porque causan problemas y hay un 2.5% de personas muy, pero muy antisociales o muy supresivas, que contaminan al otro 17.5%. Entonces, en una organización aquí tenemos dos flechitas, una flechita que van hacia las derechas, en el centro, a la izquierda. Cuando el liderazgo es débil o cuando la selección de personal es débil, esta tabla puede fluctuar hacia la izquierda. Los talentos son los primeros que se van, porque los talentos no tienen confianza en ellos mismos. Y si el ambiente es caótico, si el ambiente es miserable, si no hay respeto, si se están premiando la baja producción y se está castigando la alta producción, ellos son los primeros que se van y te vas quedando con los normales. Pero los normales pueden ir pasando o fluctuando al lado derecho, convirtiéndose en problemáticos. Todavía el 17.5% se pueden rescatar hacia normales, pero este 2.5%, y esto es todo un contenido de un curso que nosotros tenemos que se llama Cómo lidiar con personas problemáticas, este tipo de gente del 2.5% son tan nocivos que el mejor manejo es darle vacaciones permanentes sin remuneración. Entonces, esto es lo primero que debes tener en mente cuando estamos reclutando, cuando estamos seleccionando. Al que tienes al frente es un posible talento, al que tienes al frente es un normal, o al que tienes al frente es un problemático, o por qué no, un supresivo. Entonces le voy a poner acá un pequeño video de Performia, es muy popular, tal vez ya algunos de ustedes lo conocen, que se llama La Carreta. Fíjense este video. Vean acá. Y aquí tenemos a un emprendedor, ¿correcto? Hay un volumen considerable de trabajo, muchos desafíos por enfrentar, ¿sí? ¿Quién te va a ayudar a alcanzar tus metas? Este eres tú como dueño de negocio. Y la carreta simboliza tu emprendimiento. Él es un productor, está sacando la organización hacia adelante, sabe a dónde ir, sabe qué hacer y realmente sabe emprender. Luego a él se le suma una persona que está contribuyendo, está ayudando, pero en menor grado. Ese le podemos decir que es un hacedor o un normal, ¿sí? Tiene una gran voluntad para aprender y para mejorar. Y con buena orientación, pues puede ser un talento. Luego tenemos a alguien que está montado, ¿no? Ya su contribución es menor, ahí está con su peso un poco frenando la carreta,
pero con la mano está ayudando a que avance el emprendimiento. ¿De acuerdo? Su contribución no hace mucha diferencia con el resultado final o con la expansión que estamos buscando. Además, se desenfocan fácilmente. Luego tenemos esta fuente potencial de problema. Contribuye cuando baja, frena la carreta cuando sube. Contribuye cuando baja con su peso, frena la carreta. Eso se llama altos y bajos. ¿Sí? Ya aquí hay gente que está, sí, contribuyendo, pero también a la vez está frenando. Y definitivamente hay uno que tiene unas intenciones bastante de frenar la operación, ¿sí? De detenerlo. Cuando lo ven, es muy encubierto, él dice, aquí estoy muy comprometido, hace con el dedo, chévere, aquí estamos, pero honestamente sus intenciones son muy claras. Está frenando la carreta y está enturbulando o está causando enturbulación a otros compañeros de trabajo. Y ahí va tu competencia. ¡Guas! Tu competencia pasa y tú como emprendedor ves cómo ellos van avanzando. Y tú dices, ¿qué es esto? Tengo que hacer algo al respecto. Sacas al supresivo, ¿sí? Y aquí se aprende a diferenciar con precisión entre las personas productivas e improductivas, ¿de acuerdo? Y aquí ya se comienza a formar un equipo más productivo. Metafóricamente hablando, antes se llamaba sufrimiento, ahora se llama no más sufrimiento. Entonces, miren, esta información la tomamos nosotros de Performia. Definitivamente el contenido que van a ver a continuación tiene una similitud con Performia, pues Performia se basa en los tests que nosotros también promovemos, con la única diferencia de que ellos ya son una marca bastante reconocida, ¿sí? Y bueno, fíjense, han visto esto, ¿no? Entonces hay un 20%, 60% de hacedores o normales, un 17.5% y un 2.5% de personas supresivas. ¿Cómo lo vas a resolver? Por supuesto, hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas para que tú puedas proteger y cuidar a tu talento interno, para que puedas proteger y cuidar las metas y propósitos de expansión que tú tienes. Todo esto es un proceso. Este proceso nosotros lo llamamos procesos de selección y reclutamiento por botones. Empieza con una buena selección de personal, nombrando exactamente qué es lo que necesitas. Si no sabes lo que estás buscando, difícilmente lo vas a buscar, lo vas a encontrar, perdón. Entonces sí, hay que ser muy, pero muy férreo en nombrar qué es lo que estamos buscando. Luego hay una entrevista que es muy corta. Hoy voy a compartir parte de ese contenido. No vamos a ver, por supuesto, todo este contenido el día de hoy porque tenemos un webinar, pero sí van a ver cosas importantes. Entrevista por botones. ¿Y qué es botón? Es preguntas que causan una reacción y esa reacción te puede decir si la persona es un posible talento o es un normal o un posible supresivo. ¿De acuerdo? Es la entrevista inicial. Cuando esa entrevista se pasa, y más cuando el personal es administrativo, nosotros recomendamos una entrevista profunda, una entrevista basada por competencia, basada por conceptos, basada por situaciones. Ya hay aquí variantes según lo que se está buscando y una evaluación, ¿de acuerdo? Pero vamos a enfocarnos en el segundo paso, en la segunda etapa, entrevista por botones. Y la entrevista por botones lo que busca, repito, es a través de ciertas preguntas que hoy les vamos a compartir, poder detectar esas cosas que no son visibles, que no son tan fáciles de detectar. ¿Por qué digo esto? Porque los conocimientos técnicos, la experiencia y el currículo, eso es lo más fácil de detectar cuando estás seleccionando el personal. Ves la experiencia, dice dónde estudió, dice exactamente cuál es el conocimiento técnico. Pero el conocimiento técnico no necesariamente tiene que ver con una buena actitud, con una buena disposición, etcétera, etcétera. Es por ello que nos interesa mucho el comportamiento futuro, el comportamiento de la persona. Y eso no es tan fácil de leer, no es tan visible. Arriba está lo visible, destrezas técnicas, conocimientos técnicos, ¿sí? Abajo en el iceberg está el comportamiento o esos rasgos de personalidad. ¿Vamos bien hasta aquí? Porque vamos a hacer un ejercicio. ¿Vamos bien hasta acá, hasta ahora? ¿Sí? Sí, Comparten en todo el bien. chat. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejercicio acá. Lo pueden hacer. Abren el micrófono. ¿Sí? La V, aquí dice, escribe V, no lo vas a escribir, lo vas a decir.
si este indicio que te voy a presentar es visible o es fácil de identificar. Y una M si es menos visible, así de simple, ¿no? Entonces, si yo digo experiencia por experiencia en el puesto, ¿eso es más visible o menos visible? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Menos visible. No, no, es visible. Ahí está. Te dice, tengo 10 años, tengo 5 años en el, ¿sí? Rasgo de personalidad, Ese sí es menos visible, ¿no? menos visible. Escolaridad del candidato, si es ingeniero, si es doctor, si es enfermera. Visible. Visible. Exactamente. Comportamiento futuro, ¿qué podemos esperarnos en el futuro de esa persona? Ese Menos no. visible. Menos Menos visible. visible, excelente, ¿sí? Relaciones, ¿cómo se va a relacionar con los demás? Menos visible, ¿no? Totalmente, menos visible, ¿sí? Las competencias técnicas, por ejemplo, soy Creo que ese sí. eléctrico, soy veterinario. Visibles. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ese era el primer dato. Hay indicios que son fáciles de detectar y hay unos que no son tan fáciles de detectar cuando estamos seleccionando el personal. Y tienen que ver exactamente con comportamiento futuro, relaciones, ética, cómo se relaciona con otros, niveles de acuerdo, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo esto presente, vamos a continuar un poco más, nada más déjenme ver si esto me está tapando un poco. Vamos a hablar entonces de una batería que te puede ayudar a detectar, ¿sí? Ciertos rasgos en esta primera etapa cuando estás seleccionando gente a favor de la expansión de tu negocio. Repito, botones es un disparador, es una pregunta y según la respuesta que te da el candidato, eso puede ser un indicio futuro de la organización, ¿no? ¿Y cuáles son esos botones? Hay otros, por supuesto, hay muchos más, pero considero que estos tres ya, con el simple hecho de que los puedas usar en tu proceso de reclutamiento y selección, estarías ganando bastante, ¿de acuerdo? Entonces, uno es la motivación, que motiva a la persona, lo otro es la productividad y el tercero son los retos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno ya ha seleccionado, ha nombrado muy bien lo que está buscando, sabe hacer un anuncio que repele personas problemáticas, que eso también nosotros lo daremos en otro webinario, cómo hacer anuncios, ¿no? Cuando tú ya tienes, ¿sí?, a esta persona en la organización haciéndole una entrevista, por supuesto, siempre se recomienda, antes de aplicar los botones, hacer un proceso de romper el hielo, para que el candidato se relaje y esté menos a la defensiva o se sienta que está pasando una prueba. ¿Y cómo se rompe el hielo? Pues con preguntas muy simples, ¿cómo te costó llegar? Qué bueno, veo aquí que estudiaste en tal universidad, veo que tienes hijos, ya veo que el América perdió ayer y que Cruz Azul ganó. Bueno, no sé, esos son ejemplos así como, o fue al revés, ¿no? Entonces, no sé de fútbol, pero lo que quiero decir son comentarios o preguntas muy triviales y de fácil respuesta. ¿Qué es lo que vas a medir cuando rompes el hielo? El ritmo de comunicación del candidato. ¿Qué tan rápido responde y qué tan eh, eh, poco encartonado y cómo se va a ir relajando, va respondiendo? Y una vez que ya tengas esos 5 minutos, en algunos casos son 6, otros son 10, depende de la persona, que sientes que ya el candidato está ahí más relajado, vas a lanzar sin que se espere el botón de la motivación, ¿no? Pero antes de decirte cuál es ese botón y esa pregunta, yo cuando hago en los cursos presenciales esta pregunta, ¿qué es más importante, dar o recibir? Y lo pregunto así de respuesta flash, muchos dicen dar, otros recibir. Unos dicen dar, otros recibir. Y de verdad, los dos puntos son importantes, tanto como dar o recibir. Pero les voy a decir algo sobre este universo. En este universo siempre dar es senior a recibir. No significa que recibir esté mal, no me malinterprete, es importante y en algún punto lo vamos a tener que acordar con el oferente, pero las personas que están enfocadas en dar son más contributivas. Son personas que están esperando decir, ¿cómo contribuyo? Y hay gente que a veces es muy egoísta, está pensando únicamente en los beneficios, en qué me van a dar a mí, en qué voy a ganar yo, y ni siquiera está pensando en qué va a hacer para contribuir con otros, ¿de acuerdo? Entonces, aquí dice, las personas que están más enfocadas en lo que van a recibir no son talento, ¿sí? Y repito, no es que sea malo, ¿sí? Es una cuestión de secuencia, es una cuestión de secuencia. Recibir es bueno, pero si estoy muy enfocado de qué voy a tener yo, qué voy a lograr yo, qué gano yo y qué quiero yo,
¿Y cuánto me vas a pagar? ¿Y si se trabaja los fines de semana? ¿Y cuáles son mis beneficios? Entonces esto puede ser un mal indicador, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a usar dos términos acuñados del inglés. Estos los sacamos de Patrick Lencioni, que habla del inflow. Inflow es debería de ganar más, me deberían dar más, me deberían apoyar, me deberían dar más beneficios, me deberían. Y hay algo que se llama outflow, que es voy a contribuir, voy a ganarme lo que me van a dar, voy a aportar, voy a hacer que mi contribución sea notable para que luego pueda yo exigir lo que quiera exigir como pago, ¿de acuerdo? Eso es, por supuesto, muy general, son ejemplos, pero si quiero que entiendas qué es inflow, que es recibir, enfocado en recibir, y qué es outflow, que es enfocado en contribuir o en dar. Una vez aclarado esto, ya rompes el hielo con el candidato y sin que lo espere le dices, a ver, ¿qué te interesa saber del trabajo? Y vas a ver que él te puede dar una respuesta info o una respuesta outflow, ¿correcto? Una respuesta que es para él, su beneficio, o una respuesta a decir, ¿cómo puedo contribuir? Entonces, los talentos pueden responder algo así como, a ver, ¿qué se pretende? ¿Cuáles son los objetivos del puesto? ¿Qué se pretende de este puesto? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo contribuir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Quisiera tener el conocimiento de cómo vas a saber realmente que te estoy ayudando. Si te haga esta respuesta, es un posible talento. Recuerden, es un botón. No significa que si responde como un outflow, ya vas a decir, ya es un talento y contratado. No, son botones, son diferentes tipos de botones que luego tienes que analizar. Pero esto sería ya un buen comienzo. O te puede responder como un no talento en inflow, a ver cuánto paga, si dan vacaciones, si dan prestaciones, etcétera, etcétera. Esto sucede mucho dentro de los puestos más operativos. He encontrado, a veces los puestos ejecutivos como que tienen un poquito más de maña con respecto a cómo responder esta pregunta, pero los más operativos a veces tienden a ser muy inflow, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué te interesa saber del trabajo? Y yo necesito saber si esto se está comprendiendo. Y usted va a decir, no escriban, ¿sí? Díganlo con el micrófono. Si estamos hablando de alguien que es inflow, o de alguien que es outflow en este botón específico, ¿de acuerdo? Si tú le dices, ¿qué te interesa saber del trabajo? Y el oferente te dice, me gustaría saber si cubren todas las garantías sociales de ley. ¿Eso es outflow o inflow? ¿Qué dices tú, Memo? Inflow. Exactamente, es inflow. Si usted dice que te interesa saber del trabajo y dice, me interesaría saber en qué consiste el trabajo y cómo puedo contribuir. Out. Exactamente, es outflow. Si dices, ¿qué te interesa saber de trabajo? Dice, bueno, saber los horarios, o si se trabaja los fines de semana, o si se pagan vacaciones. In. Inflow. Muy bien, Doc. Inflow. ¿Sí? O conocer qué necesitan o desean del puesto que están contratando. ¿Qué sería esto? Inflow o outflow. Outflow. Outflow, perfecto. Y saber si hay un sistema de compensación basado en resultados. Pues inflow. Miren, fíjense, esto es en detalles, En ¿sabes? los dos. Esto puede que sea outflow, puede que sea outflow. Saber si hay un sistema, ¿por Ujú. qué? Porque está hablando de resultados. Está diciendo, Claro. sé que pueden pagar, pero basado en lo que yo produzca. Entonces, esto es outflow, ¿de acuerdo? Esto siempre pongo, aquí Abel y yo siempre ponemos unas cascaritas de mango como para, pero sí, es outflow, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería el primer botón, ¿de acuerdo? Repito, rompes el hielo y luego, sin que lo esperes, en esos 10 minutos, así con esa misma actitud, ¿qué te interesa saber en el trabajo? Vas a ver si su comunicación cambia, vas a saber si se tarda, si lo piensa o si te responde como inflow o outflow. Si su comunicación se hace más lenta, es un mal indicador. Pero bueno, eso sería ya tema más acá. Ahora vamos a ver el segundo botón, que es productividad o producción. ¿Sí? Si solo mejoraras el factor de la productividad, mejorarías tu contratación drásticamente. Si tú supieras exactamente cuál es el producto final valioso del puesto que estás contratando, cosa que a veces no lo tienen muy claro los reclutadores, créeme que solo con este factor podrías mejorar mucho tu proceso de selección de personas. ¿Sí? Y aquí dicen, ¿seleccionas por personalidad o por productividad? Está comprobado que el 90% de las personas, casi de forma inconsciente, seleccionamos por personalidad. Es que me cayó bien, es que lo vi muy avispado, lo vi muy puesto, siento que tiene iniciativa, ¿sí? Etcétera, etcétera.
Pero miren lo que dice aquí. La mayoría de las empresas contratan por personalidad y no por productividad. La productividad y la personalidad no son lo mismo. La productividad se refiere a la calidad y cantidad de resultados positivos tangibles que da un trabajador a la empresa. La personalidad es su forma de ser y rasgo de personal. Vean acá, ¿sí? Un cuate muy alegre, muy activo, pero su productividad de José Luis López muy baja. Un cuate que se ve un poco más sólido y tú dices, ah, ya me cayó gordo, a lo mejor tiene más nivel de productividad. ¿De acuerdo? Así que este es el error. ¿Y cuántas veces, y quiero que pienses en algún punto, contratamos por personalidad y despedimos por productividad? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, Abel? Que contratamos por personalidad y hemos tenido luego que despedir por productividad. No vamos a decir nombres, pero sí quiero hablar de una experiencia que Abel y yo tuvimos con una persona, un alto ejecutivo que contratamos. Estábamos pasando a través del momento de la pandemia y hicimos una estrategia comercial y buscamos un alto ejecutivo. Era la persona más linda del mundo, una persona súper sociable, una persona muy, muy amena, muy comprensiva, pero ¿cuánta producción nos dio, Ángel? ¿Cuánta producción nos dio? Nos dio cero producción, ¿de acuerdo? Bueno, no cero, pero para lo que se esperaba y para lo que realmente se le estaba compensando. Y esto lo digo con toda la humildad del mundo, ¿no? Sí, nos puede pasar a nosotros, hemos aprendido y cada vez estamos afinando mucho más nuestro sistema de reclutamiento y selección de personal. Bueno, muy bien. Entonces, aquí dice lo siguiente. El candidato demuestra productividad pasada para lo que se requiere. Aquí el dato es buscar si esta persona se siente cómodo hablando de resultados y si puede demostrar no currículum, no conocimiento, no experiencia, sino puede demostrar productividad pasada. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de las condiciones de la existencia está el ser, hacer y tener. Aquí no vamos a hablar del ser ni del hacer. No vamos a hablar de entrevistas situacionales ni de preguntas hipotéticas. ¿Qué harías tú en este caso? ¿O cómo tú abordarías a un cliente molesto? ¿O cómo tú venderías un producto? Eso es hacer. Y todavía nos pueden meter gol porque hay gente que es muy hábil con el verbo, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a determinar es el have, el to have, tener, ¿de acuerdo? Entonces, una vez dicho esto, vas a hacer esta pregunta. Cuéntame de tu trabajo anterior, ¿sí? Cuéntame de tu trabajo anterior. Y te dice, bueno, pues sí, fui vendedor de piso de la Nissan de Satélite o de Vallejo, etcétera, etcétera. Y te van a hablar siempre del hacer. Y tú le vas a decir, ok, ¿y cuáles fueron tus logros? ¿O cuáles fueron tus resultados? Si no hay retardo de comunicación o no habla muy lento o no habla y te habla de resultados, pues veamos este cuadro que está aquí. El talento, ¿sí? Te dice, logré incrementar las ventas un 15%. Todavía creo que no está la técnica completa, así que tampoco se vayan a fiar completamente de alguien que hable de resultados, pero si habla de resultados, créanme que ya es un buen indicador, ¿no? El normal te habla de hacer, el problemático dice que ha producido mucho, pero es mentira, lo inventa. Por eso más adelante vamos a ver si detectamos esa mentira con una técnica, ¿de acuerdo? Pero eso generalmente es lo que hace el talento. El talento le gusta hablar de números, de resultados, le gusta hablar de logros. Y además se siente cómodo hablando de ello y se siente entusiasta, no cambia su comunicación al respecto, ¿de acuerdo? Entonces, una vez visto esto, ¿sí? Aquí podemos decir el talento, ascendimos un 49%, un 83% la retención de los clientes. El normal, bueno, me encargaba de dar servicio postventa. El problemático, no ha producido, pero inventará que sí. Y así sucesivamente. Si es un maestro, te dice, bueno, el 97% de los alumnos tuvieron excelentes calificaciones. El normal, entregaba materia de historia de la cultura, arte, etcétera, etcétera. El problemático no ha producido, pero inventará que sí. Entonces, esta es la técnica. Vean, muy simple. Cuéntame de tu trabajo anterior. Esa es la pregunta. Haces silencio. Si ya te habla de ahí de logros, vamos bien. Pero como la mayoría te va a hablar de hacer, vamos a cerrar la brecha con una siguiente pregunta. Ok, ¿cuáles fueron tus logros? ¿Sí? Si no logra hablar de números, de resultados, ya es un punto negativo. Pero si te habla de puntos,
números y resultados, pregúntale ¿y cómo lo lograste? Ahora sí le vas a preguntar en el hacer para ver si empata la historia. Y si todavía él logra empatar la historia, el cuarto punto es importante y tienes que hacer silencio y agarra una libreta como si vas a apuntar y todo, nada más para verle la reacción. Tal vez no apuntes nada, pero lo que quiero es que veas la reacción del candidato y dile, ¿con quién puedo verificar los logros? Por favor, dame un teléfono, dame una referencia. Miren, cuando nosotros hemos aplicado esto, cambia totalmente la gente. Y te cuentan historias, que fue que se peleó, es que ya no tienen el teléfono, es que ahí lo tengo en mi currículum, ahí lo puse, pero no te dan una respuesta. Una persona que tiene coherencia tanto en el botón de productividad te dice, claro que sí, aquí está. Puedes contratarlo, contáctalo, Guillermo Franco, sí, él fue mi patrón, este es su teléfono, ¿de acuerdo? Entonces, estos serían los 4 pasos. Cuéntame tu trabajo anterior, cuáles fueron tus logros, cómo lo logró y con quién puedo verificar esos logros. Y esto lo vas a repetir con el trabajo anterior, en caso de que aplique con el trabajo tras anterior y en el caso lo mismo con el trabajo tras anterior, con 3 trabajos anteriores. ¿Y qué vas a determinar aquí? Que él se siente cómodo y es coherente y uniforme en su comunicación, donde no se queda entrecortado, donde no habla más lento, sino que está hablando con buen entusiasmo sobre producción, porque los talentos no tenemos problemas de hablar de productos, de hablar de resultados. ¿De acuerdo? Entonces, déjalo hablar, atento a los cambios y verifica la consistencia en las respuestas del oferente. ¿De acuerdo? Entonces, el primer botón que vimos fue la motivación. Ahora vimos el botón de la productividad y ahora vamos a ver el tercer botón, que son los retos. Los retos. Yo a veces digo que los retos son como el insecticida, el repelente de las personas problemáticas. Las personas problemáticas huyen a los retos. De hecho, cuando nosotros asesoramos a clientes para hacer anuncios y redactar anuncios, una de las cosas que pedimos que pongan en el encabezado del anuncio son retos, para que no al final, sino al principio, para que esto le digan, ah, no, se está esperando ya aquí de entrada, se está, no, ya no me interesa ese trabajo, ¿no? Entonces, los retos atraen a los talentos y alejan a los malos candidatos. Eso siempre tenlo presente, ¿de acuerdo? Entonces, errores. No planteamos retos desde la requisición. ¿Qué es la requisición? Cuando estamos nombrando a quién buscamos, ni siquiera sabemos cuál es el reto. Tal vez buscamos a un área comercial, como nos pasó con un cliente para el área de Toluca, pero nunca el cliente nos dijo que por falta de tener a un ejecutivo de ventas en Toluca, su público estaba molesto, su público por falta de atención, o mejor dicho, sus clientes los estaban abandonando y estaba el campo de clientes muy molestos. Entonces eso era un reto para ese nuevo vendedor. Habría que verificarlo, había que ponerlo ahí y cantarle exactamente esa cartilla para ver si él va a poder luego rescatar o recuperar a esos clientes molestos. El entrevistador a veces no tiene claro el rendimiento que se le debe exigir. Al contrario, cuando hay mucha presión en los reclutadores, y eso lo estamos viendo ahorita con un cliente, más que reclutadores parecen vendedores. Gracias. Bueno, disculpen, no me di cuenta, es que estábamos aquí proyectando y parece que hubo una falla técnica, pero ya me escuchan. Ya estamos casi finalizando, ¿no? Una de las cosas que puede decirle al oferente para verificar este botón de reto es decirle, tenemos meta de expansión para tu puesto desde el primer día y estás dispuesto a aceptar el reto y pregunta por qué. En el grupo RED, siempre nosotros, aquí Abel tiene un proceso que es de 60 días. Decíamos, tenemos reto para tu puesto por 60 días. De este punto necesitamos que llegues a este punto. ¿Estás dispuesto a asumir el reto? Y se dice que sí, ¿por qué? Y sí, bueno, igual se le hace seguimiento a eso. Entonces, es una forma también de determinar que la persona no sea un problemático. ¿De acuerdo? Los talentos aceptan el reto sin titubear. Los normales responden con muchas preguntas antes de comprometerse, como que les da miedo. Bueno, depende, es que no sé, necesito más datos, necesito más información, ¿no? Entonces, eso sucede. El problemático se espanta o finge compromiso. Entonces, les queríamos compartir que tienes un propósito, que es hacer crecer tu negocio, que es expandir tu empresa, y es importante tener claro que primero, cuidarte. Hay personas nocivas que pueden dañar significativamente tu actividad y debemos nosotros buscar, ¿sí? A los talentos en el cual nosotros a través también de un buen liderazgo
podamos llevarlos para que sean exitosos en su puesto. Con este principio vamos cerrando, que dice: la mejor predicción de un comportamiento futuro es el comportamiento pasado en circunstancias similares, ¿correcto? Si esta persona ha demostrado en el pasado circunstancias similares a través de su puesto, cierta producción, ciertas competencias, pues es un buen indicador para que luego lo haga en el futuro en tu organización. Con esto hemos llegado al final del contenido de este webinario. Y quiero también invitarles el próximo martes 30 de julio, tenemos lo que se llama niveles de intercambio y solo uno garantiza la expansión. ¿Cómo puedes mejorar el servicio, el intercambio y la experiencia en tus clientes para expandir tu empresa? De eso estaremos hablando, ¿de acuerdo? Y aquí al lado también dejamos un QR, por favor, si puedes poner en el QR, puedes acá determinar y va a haber una encuesta de calidad. También no sé si en el chat puedas poner la página para que de donde se están promoviendo estos talleres gratuitos para que inviten a otros dueños de negocio que ustedes consideren que se puedan beneficiar de este beneficio. De verdad, nosotros siempre hemos dado contenido, teníamos un rato porque hemos estado con los negocios, con las empresas, hemos estado bastante agobiados, pero dijimos no, tenemos que seguir compartiendo contenido. Contenido porque tal vez en un tiempo más adelante vamos a liberar un nuevo producto para dueños de negocio. Pero por ahorita necesitamos que ustedes se beneficien. Sin más, pues quiero decir que mi nombre es Joel Maldonado y por el contenido aquí terminamos. Si hay preguntas, si hay respuestas, si hay alguno de los presentes que ya leyó el ebook, aquí estamos Abel y yo para manejar sesiones de preguntas y respuestas, ¿sí? Entonces, adelante, cualquier pregunta. Abel, no sé si quieras compartir algo aquí al final de esta sesión. No, dicho ahí, nada más me gustaría en dado caso, si puedes poner la presentación, Joel, para ratificar en cierta forma con el tema que se vio el día de hoy, que fue la Ajá. entrevista por botones, que son los 3 factores que debemos de contemplar, que el primero corresponde a la parte de motivación, el segundo la parte de producción y por supuesto el tercero de los retos. Y bajo estas circunstancias se puede identificar de mejor manera el tipo de candidato al que vamos a acceder hacia nuestra organización. Y por supuesto lo que queremos es tener a los mejores para que tengamos los resultados que esperamos, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera tener o alguna aportación, comentario, sugerencia, a la orden estamos aquí a sus órdenes. Permiso, también compartí el link de la encuesta de satisfacción para que nos den retro sobre el taller. Es anónimo totalmente, son 5 preguntas nada más. Son bienvenidos para que puedan participar. Perfecto, Henry. Muchas gracias. Bueno, si ya no hay preguntas o no hay aportaciones, entonces con esto finalizamos la sesión de hoy. Muchas gracias y por favor inviten a otros dueños de pequeñas empresas para el próximo martes 30. Se llama Niveles de Intercambio, solo uno garantiza la expansión. Sin Así es. más, somos Abel Cejudo, Joel Maldonado de este lado, Henry Maldonado, Guillermo Franco en el back de esta entrega, que somos parte del equipo, y Valeria. Valeria también está conectada, que es parte del equipo. Así que hasta la próxima.